Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Iván Marín, periodista de Prosa Urgente. Hoy vamos a dar inicio a una reflexión sobre el carácter político de los festejos del pueblo en torno a la selección argentina en el Mundial, tomando como punto de partida el triunfo de ayer sobre Inglaterra, las connotaciones que trae aparejada por las causas Malvinas, la posición del gobierno, pero no me voy a detener solamente en esto, sino que también voy a hacer una reflexión en torno a sectores que no necesariamente son de derecha, sino que incluso son de izquierda, pero constantemente promueven críticas frente al pueblo que festeja en las calles. Así que, nada, va a estar interesante. Espero que esté interesante. Y antes de comenzar te voy a pedir lo mismo de siempre, que te suscribas al canal. Tenemos cerca de 700 suscriptos nomás, cuando en nuestro sitio de Facebook tenemos más de 32.000 seguidores. No te cuesta nada, suscribirte es gratuito, apretar la campanita para que te lleguen las notificaciones de lo que vamos subiendo al canal, ponerle me gusta, comentar, todo esto nos va a ayudar a que facilite la llegada a un público más amplio en YouTube, obviamente. Bueno, vamos a comenzar. Titulamos esta reflexión La victoria de Argentina sobre Inglaterra en el Mundial, el festejo popular, Milei y las Malvinas. Primero quiero decir dos o tres cositas porque, bueno, soy futbolero. De casi toda la vida. Quiero decir dos o tres cositas sobre el partido y después vamos a ir al análisis más político. Primer tiempo, mal jugado por ambos. Un poquito mejor Inglaterra porque en los extremos tenían jugadores rápidos y habilidosos que de vez en cuando le hacían pasar algún susto a la selección argentina, pero en términos generales fue un primer tiempo parejo, malo para el espectador neutral. Obviamente que se vivía la tensión, uno la observaba, el equipo argentino siempre hizo sentir el rigor físico en cada una de las pelotas que disputó, pero en términos generales creo yo que fue levemente superior Inglaterra en lo futbolístico, levemente, no es que impuso condiciones ni nada por el estilo. En el segundo tiempo Scaloni hizo un cambio táctico, medio como que como que adelantó un poquito más a Julián Álvarez y el partido se hizo más de ida y vuelta, y justo cuando Argentina había empezado a articular algunas paredes y algunas llegadas, vino el gol de Inglaterra, que lo agarró mal parada la selección argentina, y Gordon apareció solo por atrás, marcó el gol. Creo que más allá de la buena jugada inglesa, creo que hubo errores del seleccionado argentino, pero después de eso fue un monólogo. Por un lado, algo para reivindicar. Argentina venía jugando mal todos los partidos, pero siempre intentó jugar al fútbol, que esto es algo muy importante, que no pasó con otras selecciones anteriores. Scaloni siempre, o sea, hay veces que pasaba y a veces que no, pero en este caso con Scaloni, lo bueno es que aún jugando mal, intenta hacer buen fútbol. En el caso de ayer apareció no solamente la personalidad de los jugadores, sino que se vio un seleccionado que luego del gol de Inglaterra monopolizó la pelota y tuvo, no sé, no me puse a contarla, pero yo calculo que no menos de 6-7 situaciones de gol. Tenés ya los dos goles, dos pelotas en los palos, ahí ya tenés 4. Al menos 2 o 3 atajadas del arquero muy buenas, ahí ya tenés 7, ¿no? Sí, fueron varias. E ingresando por ambos sectores, tanto por derecha como por izquierda, e incluso por el medio. Para mí Messi, si bien tuvo un buen partido,
por momentos pecó en el individual, de querer gambetear, y es evidente que no le da el físico para gambetear como en otras épocas. Cuando se ubicaba más como enganche, pero jugando a un toque o pasando la pelota, ondeando centro, es donde más se destacó. Tuvo participación en los 2 goles Messi. Por ahí, en el primero, quizás algunos no hayan percibido, pero Messi retuvo la pelota antes de darle el pase a Enzo Fernández y logró juntar hombres y dejar de alguna manera libre a Enzo Fernández para que pateara y la clavara en el segundo palo. Y bueno, es evidente la participación del segundo gol, un centrazo de derecha. Se había, creo, hecho un centro de derecha desbordando por esa zona. Enzo Fernández posiblemente haya sido el mejor jugador de la cancha. Muy bien, apareció cuando tenía que aparecer. Los cambios fueron todos muy buenos, esto hay que también reconocerlo. En el segundo tiempo todos los que ingresaron lo hicieron de buena manera. Para mí Nico González ya se ganó el puesto de titular. Veremos qué dice Scaloni. Quizás posiblemente sea una táctica de Scaloni meter en el segundo tiempo a Nico González más fresco, para tratar de romper a los rivales, la defensa de los rivales. De Paul ingresó muy bien, lo mismo que Montiel, y bueno, le dieron otra dinámica al juego. Así que triunfazo de Argentina, un partido que, como todo el mundo sabe, y cualquier persona que tenga un mínimo de sensibilidad frente a este tipo de situaciones, no era un partido más. Argentina-Inglaterra, después de la guerra de Malvinas, pero en particular después de la heroica actuación de Diego Armando Maradona en el Mundial del 86, la mejor actuación futbolística desde el punto de vista técnico, pero sobre todo desde el punto de vista simbólico, de un futbolista en la historia, de un deportista posiblemente en la historia. Yo no sé, habría que irse a los Juegos Olímpicos de Atenas antes de Cristo, pero bueno, digamos, en la era moderna no fue superado nunca la actuación de Maradona, y me animaría a decir que no lo será, porque se dio a 4 años de una guerra entre 2 países, una potencia imperialista con uno de los mayores ejércitos del mundo, y un país semicolonial como Argentina, gobernado por una dictadura militar que, además de ser genocida, era ladrón y cobarde, en clara disparidad de condiciones. Bueno, habían pasado apenas 4 años y de alguna manera puede ser visto como una revancha, con muchas comillas, esa actuación del 86. Y quiero agregar algo más. Los propios veteranos de guerra reivindican a Maradona y al equipo del 86, e incluso el partido de ayer. No hay que olvidarse del 98 también, que se ganó por penales, con una actuación descollante en el primer tiempo del Burrito Ortega, que creo que metió 5 caños, si mal no recuerdo. Entonces no estábamos frente a un partido más. Es evidente que habían otras cosas de fondo. Posiblemente, y esto sí hay que aclararlo, quizás para los jugadores ingleses no. ¿Pero por qué? Porque están en un país con una posición dominante. No digo que sea un partido más para los ingleses, para los jugadores, pero seguramente no iban a salir con ese fuego sagrado, para llamarlo de alguna manera, con el que salieron los argentinos. Porque para nosotros significa otra cosa, Malvinas. Entonces, ese no es un detalle menor. No era un partido más. No era un partido más. Y en ese sentido también se lo tomaron así los jugadores, porque cuando terminó el partido, apareció una bandera, no sé cómo, algunos dicen que la llevaron los hinchas, con la frase "las Malvinas son argentinas". Así que, nada, creo yo que estamos frente a uno de los triunfos más importantes de la selección argentina de los últimos
20 o 30 años. Estás casi a la altura de lo que fue el Campeonato del Mundo del 22, por lo que significa ganarle a Inglaterra, por cómo se dio. Argentina iba perdiendo, los jugadores se pusieron el equipo del hombro, pusieron no solamente huevos, sino también buen juego. Antes del partido, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, por órdenes de Javier Milei, se contactó con la gente de seguridad de Donald Trump para acordar que no hubiese ningún tipo de proclama o manifestación por el tema Malvinas afuera del estadio, en el interior y también en el interior del estadio. Bueno, claramente estamos frente a un acto de censura que lo lleva adelante Donald Trump. Digamos, a esta altura del partido a nadie le puede sorprender. Donald Trump está encabezando crímenes de guerra atroces en Irán, cómplice también del genocidio en Palestina llevado adelante por el Estado de Israel. Entonces, una censura de este tipo, digamos, no le puede sorprender a nadie. Ahora, que se preste un mandatario argentino a todo esto, y bueno, necesariamente debe ser repudiado. Tampoco nos puede sorprender. Recordemos que Milei reivindicó una y mil veces a Margaret Thatcher como una de sus influencias políticas, una criminal de guerra, ¿no? La que ordenó hundir al crucero General Belgrano, y la que llevó adelante la masacre de Malvinas. Claramente, creo que vos y yo todos sabemos, aunque es un detalle menor si Milei hinchaba por Inglaterra o no, desde el punto de vista político, y esto quiero dejarlo bien en claro, yo estoy seguro que a Milei no le convenía el triunfo de la selección argentina. Después si gritó los goles o no gritó los goles en su casa, es harina de otro costal. Pero desde el punto de vista político, a un régimen como el que comanda Javier Milei, que es entreguista desde el primer día que llegó al poder, no le convenía el triunfo de Argentina, porque claramente un triunfo de Argentina no iba a ser otra cosa que volver a poner en primer plana el reclamo sobre la isla Malvinas. Ya lo había hecho con antelación, el mero hecho de que se enfrenten ambos equipos, pero un triunfo exalza esta condición. Y fue lo que ocurrió, porque en los días previos, pero sobre todo después del partido, el cantito, el que no salta es un inglés, fue, digamos, recorrió todos los festejos habidos y por haber en el país. Que obviamente esto tiene una cuota de nacionalismo, nadie lo va a negar. Ahora, no es lo mismo, y esto también, dos dedos de frente, no es lo mismo el nacionalismo en un país opresor que en un país oprimido. Quien le quite el carácter de oprimido a un país como la Argentina, como puede ser Ecuador, como puede ser Chile, como puede ser Brasil, con respecto a la potencia imperialista, me parece que no entiende mucho de las relaciones de poder en el mundo. Entonces, desde ese punto de vista, es que ese nacionalismo es distinto. Y es tan distinto que es festejado por otros países que son semicolonias o que son colonias en otros lugares del mundo. Incluso en Escocia, en Irlanda, por nombrar países europeos, la inmensa mayoría del pueblo se pone del lado argentino. Y ni hablar en países asiáticos o en muchos países latinoamericanos.
¿Por qué? Porque ven en Inglaterra una potencia expoliadora de sus recursos naturales, que ha hecho atrocidades durante siglos en distintos sectores del mundo, y ven en una selección argentina una especie de revancha de los oprimidos. Desde el punto de vista futbolístico, es una metáfora de lo que ocurre en la sociedad. Obvio que no se van a resolver los conflictos sociopolíticos con un triunfo de la selección argentina, pero sí colabora en esto, que es muy importante, la memoria. Por algo, esta gente de tinte fascistoide que gobierna el país, los libertarios, están nerviosos, no solamente con el triunfo de Argentina, sino dando una lucha que ellos le llaman batalla cultural, utilizando un concepto de Gramsci, llevándolo a la derecha, y están en una lucha de ideas con otras perspectivas. Entonces, a ellos les molestó mucho esa bandera, les molesta mucho que en todos los festejos se cante que no saltes un inglés, pero sobre todo por eso genera un repudio de manera indirecta a la política, al menos desde el punto de vista de las relaciones diplomáticas del gobierno de Milei. Entonces, quien no quiera ver esto, no quiere ver lo esencial que se juega detrás de todo esto. Así que este triunfo futbolístico es una derrota política desde el punto de vista de las ideas políticas para el gobierno de tinte fascistoide que tenemos, entregador, antipopular, pro-patronal, antiobrero. Fíjense que hoy se tendría que haber llevado a cabo en el Senado de la Nación el tratamiento de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que en realidad es una ley que contiene una serie de modificaciones de varias leyes, es una especie de combo, cuyo objetivo principal, entre otros, es facilitar la extranjerización de la tierra más de lo que ya está, y en particular con una zona que es la más apreciada de todas, que es la de la Patagonia. Este video está siendo grabado en Trelew. Es decir, capitales extranjeros, estadounidenses, ingleses y demás, van a tener muchas más facilidades para hacerse de nuestras tierras. En ese marco, lo pone nervioso a Milei la movilización, porque es un reclamo de soberanía popular, y territorial de las Islas Malvinas. En ese marco hay que inscribir también la persecución a los pueblos indígenas en todo el país, y con énfasis en la Patagonia, con los mapuches tehuelche, la criminalización de muchos de sus referentes, en particular Facundo Jones Walla, que en estos momentos se encuentra detenido en la Unidad Penitenciaria Federal de Esquel, luego de haber estado un año en Rawson, en la U6 de Rawson, de pedir el traslado a Esquel, pero que está detenido sin que le hayan abierto una causa. O sea, por las dudas está detenido. Este es el contexto, pero el contexto viene acompañado, primero, de una guerra a nivel internacional de característica mundial, porque por un lado tenés la OTAN contra Rusia en Ucrania, por el otro lado tenemos la masacre en Palestina, y a la vez
el reinicio de la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán. Quiero remarcar que muchos analistas habían dado por finalizada esta guerra, incluso sectores más serios, como pueden ser los análisis de los partidos de izquierda, que ya daban como que Estados Unidos había sido derrotado. Bueno, evidentemente tan derrotados no estaban, porque hace un par de días comenzó una masacre en Irán que debe ser repudiada por la clase trabajadora en todo el mundo. Quiero terminar con una reflexión en torno a los festejos populares, por disciplinas como puede ser el fútbol, pero también por manifestaciones como pueden ser las artísticas. No sé, en alguna época la capacidad de movilización que tenían los redondos, hace poco murió el indio, la capacidad de movilización que tenía el indio, pero pueden ser otros artistas. Que el mundial es un espectáculo cuyo principal objetivo es el rédito económico, lo puede entender cualquier persona. Que a lo largo de la historia, el deporte, y no solo de la historia moderna, desde el inicio del deporte, se ha utilizado esta disciplina como la disciplina artística para distraer a los sectores populares de las reivindicaciones más importantes que podrían llegar a ser contra los sectores poderosos que los oprimen. Tampoco es una novedad. En Argentina se aprovechó el mundial para tener una propaganda hacia el exterior de que éramos derechos humanos, ¿no? Eso es lo que propagandizaba el régimen político militar. Ocurrió algo similar en la Italia de Mussolini, en la Alemania nazi, en los Estados Unidos cuando hubo Juegos Olímpicos. Bueno, eso ocurre siempre. Ahora bien, el mundo sigue girando y no es que hay un capitalismo más o menos dañino durante el mes que transcurre el mundial. Y no es que la movilización de la masa vaya a impedir una rebelión popular, una revolución o algo por el estilo. Que la gente festeje el triunfo de la selección argentina en un lugar donde el fútbol es el principal deporte, después se puede discutir por qué es el principal deporte, que no lo vamos a poder cerrar acá en este momento. Digo, que la gente salga a festejar un triunfo como ese, en el marco de que vivimos con un gobierno sumamente autoritario, antipopular, pro-patronal, ¿por qué debiera molestarle a alguien? Y sobre todo a alguien que tenga ideas de izquierda, como lamentablemente ocurre. Bueno, evidentemente estos sectores son sectores ultra marginales, muchos son sectores casi infantiles, que están haciendo sus primeros pasos en el acercamiento a ideas críticas, en otros no. También un amplio sector de estos son anarquistas o pseudoanarquistas que llaman la atención sobre que mientras la gente está festejando en las plazas públicas, se está rifando el país, se está criminalizando a los luchadores. Tranquilos, muchachos, se va a seguir rifando el país, se va a seguir criminalizando a los luchadores por más que haya o no haya un mundial. Que se aproveche el mundial para generar conciencia, me parece perfecto. No estaba mal.
Ahora, que se denoste a la gente por festejar como si ellos fuesen los responsables de lo que está ocurriendo, es pifiarle muy feo y es caminar formalmente en la misma vereda que la derecha, aunque no quieran hacerlo. Objetivamente lo están haciendo, subjetivamente no. Es decir, en los hechos lo hacen, por más que no lo quieran hacer. A eso me refiero. Hay que bajar un cambio con respecto a eso, porque que ayer hayan habido millones de argentinos festejando el triunfo de la selección y en todos esos festejos se reivindique la causa Malvinas y por ende se repudia a los ingleses, que en realidad se está respondiendo a la clase dominante inglesa, imperialista, es algo cualitativamente muy importante. Por eso pone nervioso al gobierno. Durante todas las semanas previas, muchos de estos sectores constantemente en redes sociales boqueando. Y ayer quedaron en offside, porque si fuese verdad todo lo que ustedes dijeron los días previos, ¿cómo se explica que ayer millones de personas reivindiquen las Malvinas como Argentina y por ende se repudie la actitud colonialista de Inglaterra sobre estas islas? Los festejos populares de este tipo no se repudian, se acompañan, en todo caso se acompañan críticamente, obvio, se acompañan críticamente, se pueden marcar los límites, pero se acompañan. Quienes lo repudian por derecha, de alguna manera, ustedes ya habrán observado por qué lo hacen. Básicamente porque temen a las masas en las calles. Las masas en las calles son potencialmente peligrosas para esta gente. Porque en cuanto tomen las riendas de su destino, las masas en las calles, se termina este gobierno. No hay mucho misterio con respecto a eso. Por eso creo que el partido de ayer, aunque los jugadores posiblemente no se hayan dado cuenta de esto, algunos sí, otros no los conozco personalmente, no se caracteriza por ser una selección muy politizada por otra parte, salvo por algunas excepciones, contribuyeron a generar una conciencia y a fortalecer, más bien, no a generar, a fortalecer una conciencia antiimperialista en nuestro país. Bueno, ahora jugamos contra España, un seleccionado que juega muy bien, es el fútbol que me gusta a mí, pero que creo que puede ser un partido peleado, lindo, que ojalá gane Argentina. Antes de despedirme te voy a pedir lo mismo de siempre, que te suscribas al canal, que aprietes la campanita para que te lleguen las notificaciones, que comentes, que polemices, que debatas y que compartas este análisis con tus seres cercanos, sobre todo aquellos que tienen un espíritu crítico. Nos estamos viendo.